Cuando la presencia de Dios viene a nuestras vidas y cuando la presencia de Dios llega a un lugar, ¿sí? No es como que dijimos la semana pasada, no es como que estuvo 20 años y no pasó nada. Tiene que suceder algo porque la presencia de Dios es maravillosa, es grande, no es cualquier cosa, ¿sí? Entonces, cuando el pueblo dice en 2 de Samuel, vamos a mirar en capítulo 6, en el versículo 1, vamos a leer, dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, que eran 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual él era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Ahora vamos a más tarde a hablar de eso. Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Bueno, entonces ya estaban allí listos para llevar la presencia de Dios, el arca de la presencia de Dios a Jerusalén. Y podemos ver en el versículo 5, vamos a leer, y David, vamos a ver qué dice, y David dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Entonces lo primero que se debe producir cuando la presencia de Dios está en un lugar, está presente, es que hay una actitud de adoración. Vemos a David como el rey de Israel levantando adoración, adorando al Señor, danzando delante de él. Dice la Biblia también que él ofreció holocaustos. Él estaba vestido con vestiduras sacerdotales. No estaba vestido con las vestiduras de rey, sino que dejó su coronita al lado. ¿Sí? Vean qué bonito, dejó su coronita a un lado y se puso las vestiduras de sacerdote. Es decir, él no solamente fue un líder político, sino que también fue un líder espiritual, porque él amaba a Dios y lo que uno tiene en el corazón, eso lo transmite. Y él era un adorador. Ustedes saben que desde que estaba con las ovejas, allá estaba adorando a Dios, alrededor de las ovejas estaba adorando, estaba bendiciendo el nombre del Señor. Y entonces cuando es rey, lo mismo, él quería esa arca de Dios allí en su ciudad, y entonces empezaron a adorar, empezaron a cantar. No solamente él, sino que la congregación, toda la gente empezó a regocijarse. Había un gozo especial, estaba la adoración, la alabanza, estaban los instrumentos. Ellos mismos hacían sus instrumentos, si no tenían instrumentos levantaban sus manos. Es decir, una actitud de adoración. Dice la Biblia en una versión que con toda su fuerza él danzaba delante del Señor, y con júbilo, con gozo, con todo el pueblo celebraba con gritos de júbilo y sonido de corneta. Es decir, no era cualquier adoración. No es como a veces nosotros hacemos, sí, Señor, Rey vencedor. ¿Sí? Sino que era una expresión, y nosotros como latinos, nosotros tenemos una expresión, ¿cierto? Somos muy alegres por nuestra cultura, nosotros somos personas alegres, somos personas que nos gusta expresar lo que sentimos. Pues esa expresión también la podemos hacer delante del Señor, eso no es pecado. No es pecado, porque al Señor le gusta que nosotros expresemos lo que hay en nuestro corazón hacia Él, que podamos levantar nuestras manos, que si tú en algún momento quieres gritar, grita. Si en algún momento tú quieres saltar, salta. Si en algún momento quieres danzar, danza. ¿Sí? Porque es nuestra expresión de adoración para el Señor. Y así mismo entonces el traer el arca a la ciudad de Jerusalén era un motivo de gozo, era tan grande que ellos podían saber que la presencia del Señor iba a estar con ellos, y eso significaba muchísimo para ellos.
Nosotros hoy en día tenemos la presencia del Señor, ¿a dónde? En nuestro corazón. Y eso tiene que ser motivo de gozo, de alegría, de júbilo. Tenemos que contagiar a otras personas de esa alegría y de ese gozo. Si ustedes se dan cuenta, lo que el enemigo quiere hacer en los cristianos es apagar el gozo. Yo no sé, hace mucho tiempo escuché una predicación y el predicador decía que el diablo a veces es como el robagozo, y a mí se me quedó eso. Yo sí, es como el robagozo. Quiere robarnos el gozo. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que si nosotros estamos gozosos, no hay nada, es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y eso hace que nosotros podamos adorar, exaltar al Señor en medio de las dificultades, porque no quiere decir que todo es color de rosa. No quiere decir que no pasamos dificultades, sí las pasamos, pero la presencia de Dios está en nuestro corazón, amén. Y esa presencia del Señor tiene que producir en nosotros adoración, exaltación, gozo, júbilo, amén. No tenemos a cualquier diosito en el corazón, tenemos al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios Todopoderoso. No hay otro Dios y ese Dios está en nuestro corazón. Así que tenemos mucho por qué adorar, mucho por qué exaltar el nombre del Señor. Cuando tú estés pasando por dificultades, levanta tus manos y adora, dile: Señor, grande, todopoderoso. En esta semana vimos, en medio de lo que estuvimos estudiando, en medio de la intercesión, que la intercesión tiene un punto donde nosotros exaltamos a Dios por su grandeza, por lo que Él es en nuestra vida. Y nuestra oración tiene que tener eso. Nuestra relación con Dios tiene que ser caracterizada por una actitud de adoración, y nosotros poder adorar al Señor y poder exaltar sus atributos, su gloria, su majestad sobre nuestras vidas. Así que si tú estás pasando por dificultades, yo te invito para que adores a Dios. Si estás pasando por pruebas, adora al Señor. Si necesitas que Dios obre, necesitas adorar. Necesitas gozarte en la presencia del Señor, porque es en el único lugar donde tú vas a encontrar refugio, descanso, paz y la respuesta a tu oración. Entonces, ese fue un momento muy especial para ellos, donde estaban gozosos, donde estaban listos para adorar al Señor. Pero en el versículo 6, vamos a leer en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 6. Dice, leamos el versículo 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Vamos al versículo 6. Iban todos danzando y dice, cuando llegaron a la era de Nacón, es decir, a un lugar donde era como una parcela, un terreno, dice, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Versículo 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y quedó allí muerto junto al arca de Dios. Hermanos, la presencia de Dios también trae o produce muerte. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo así? ¿Acaso el Señor no es vida? Sí, el Señor es vida, pero hay cosas que tienen que morir. Y la primera cosa que tiene que morir en el cristiano se llama pecado. Nosotros no podemos tener una vida de adoración con una vida llena de pecado. La Biblia dice que nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne, ¿cierto? En nosotros. Y en este pasaje, en el capítulo 6, del versículo 6, vemos entonces que iban llevando esa arca de Dios, pero como les dije al principio, la estaban llevando
en animales, primero. La habían montado en animales. ¿Se acuerdan quién la había montado en animales antes para devolverla? ¿Quién? ¿Quién me dice? Los filisteos. Ellos, para deshacerse del arca, porque ya hasta tumores les salieron, porque ellos no tenían que tener el arca de Dios, entonces se deshicieron de ella y la montaron en animales. Y se acuerdan que los animalitos iban hasta bramando. Ellos sabían, aún los animales saben. No, pues a los hermanitos se les ocurrió, incluyendo al rey David, se les ocurrió montar el arca de Dios en animales. Cuando Dios les había instruido, ellos sabían cómo debían cargar el arca de Dios. El arca de Dios tenía que ir sobre los hombros de los sacerdotes. Y eso nos deja una gran lección, porque la presencia de Dios no está hecha para ser cargada sobre animales. La presencia de Dios está para que habite en nuestro corazón, en el corazón de cada persona. Por eso tenía que cargarse sobre los hombros de los sacerdotes. La actitud de David, o su corazón, él quería realmente tener el arca en la ciudad. No era malo lo que él quería, ¿cierto? Era una buena cosa lo que quería hacer él. Pero desafortunadamente dejaron detalles sueltos, detallitos que muchas veces se pueden pensar son detallitos, pero son cosas grandes que no podemos dejar sueltos. Y ellos desafortunadamente no pusieron atención a lo que Dios les había indicado antes. ¿Cómo pudieron olvidar? Claro. Entonces, cuando en un momento en el terreno estaba pedregoso, pues claro, el arca se desbalanceó y Usa, por tratar de agarrar el arca, cuando nadie podía tocar el arca, el hombre muere. Esa muerte de este hombre indignó a David. Primero se enojó con Dios. Se enojó con Dios, pero al mismo tiempo también se entristeció, dice el versículo, vamos a leer el versículo 7, ya leímos, 8 y 9. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Fue culpa de Dios? Díganme ustedes. ¿La muerte de este hombre? No. Fue culpa de ellos mismos, porque no supieron, no hicieron lo que Dios les había dicho que hicieran. Olvidaron las ordenanzas de Dios. Y hermanos, la presencia de Dios, esa arca de Dios, debía estar en Jerusalén. Pero David se llenó de miedo primero y se entristeció y se enfureció. Y eso hizo que pusieran el arca en la casa de Obed. ¿Se acuerdan que el pastor les habló la semana pasada? Que estuvo en la casa de Obed-edom 3 meses. Estuvo 3 meses porque cuando sucedió la muerte de este hombre, David se arrepintió de haberla llevado. Pensó, ¿cómo la voy a llevar? ¿Será que sí la llevo? Y eso es lo que muchas veces el enemigo va a querer y ha querido hacer: quitar la presencia de Dios en tu vida en medio de las dificultades. Cuando vemos que las cosas no nos salen como hemos estado planeando, porque además hacemos las cosas a nuestra manera, como nosotros hemos pensado. Queremos la presencia de Dios en nuestra vida, pero queremos hacer todo a nuestra manera, sin orar, sin buscar a Dios. Y muchas veces lo que nosotros estamos pensando no es lo que Dios quiere. Por eso tenemos que conectarnos con Él. Por eso es que tenemos que dejar la mundanalidad. Por eso es que tenemos que ser espirituales, hermanos. Y la espiritualidad no está en el vestido. La espiritualidad está en el corazón.
Nuestra vida tiene que ser cambiada, transformada adentro. Y claro, reflejada afuera. Obviamente que sí. Pero nuestra vida tiene que cambiar. No podemos seguir dejando que el pecado, las obras de la carne, quieran mandar nuestra vida. Y pensar que la presencia de Dios está ahí. No. La presencia de Dios no se manifiesta, no está cuando hay pecado en el corazón. No está. El Señor nos está llamando a hacer un compromiso con Él. Porque la presencia de Dios no va en animales. La presencia de Dios está aquí, en nuestro corazón. Claro, a los filisteos les funcionó, ¿se acuerdan? Les funcionó montar el arca en unos animalitos y que se fuera. Pero a los hijos de Dios, no. Porque el arca de Dios, la presencia de Dios tiene que habitar en nuestro ser. El Señor nos está llamando a tomar decisiones radicales. Mientras tú sigas en tu vida carnal, no va a suceder nada. Quizás muerte. El pecado produce muerte, pero el Señor nos da vida. Amén. Entonces, dejemos que el Señor obre en nuestras vidas. Dejemos que el Espíritu Santo habite en nuestro interior, transforme nuestro ser, cambie nuestros pensamientos, cambie nuestra manera de hablar, cambie nuestros comportamientos. Cambie todo lo que hacemos, cambie nuestra forma de mirar, de pensar, de hablar. Eso es lo que hay que cambiar, nuestro interior. Y el Espíritu Santo está ahí para hacerlo. El Espíritu Santo está ahí. Entonces, hay muchos detalles que pueden causar muerte, quizás los más pequeñitos. No permitas tú que haya muerte. Que si hay muerte, que sea muerte del pecado. La presencia de Dios va a venir a tu corazón para acabar las obras de la carne. Amén. Amén. Hacer morir las obras de la carne. Tercero, cuando la presencia del Señor está presente, el pastor lo dijo la semana pasada, hay bendición. Y acuérdense cómo la casa de Obed-Edom, cuando llega el arca, estuvo esos 3 meses en su casa. Esa familia fue bendecida, muy bendecida, muy bendecida. David sabía lo que Dios quería con la vida de él. Sabía que él necesitaba la presencia de Dios en su ciudad. ¿Cuánto sería diferente si nuestros líderes políticos entendieran que necesitan a Dios en la ciudad? Pero como no entienden, estamos nosotros, los hijos de Dios, que somos líderes espirituales y que ejercemos una influencia. Sea una influencia solamente en tu familia. Si tú logras la influencia en tu casa, ya ganaste. Ya tienes una familia diferente. Y mucho más si haces una influencia más grande. Pero con que hagas la influencia del Señor en tu casa, ya ganaste. Entonces, hermanos, no se desanimen. La presencia de Dios va a cambiar primero tu expresión de adoración. Vas a poder adorar a Dios con libertad sin importar el qué dirán. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El pararse aquí y adorar, como lo han hecho las niñas, eso es un paso de fe gigante. Si alguno de ustedes se parara aquí
a cantar, les digo, que les temblarían las piernas y quizás la voz ni les saldría. Pero ellas están, porque la presencia de Dios está en la vida de ellas están dando pasos de fe siendo niñas. Dios quiere que demos esos pasos de fe. La presencia de Dios va a cambiar tu expresión de adoración. Dile a la persona que está a tu lado, la presencia de Dios va a cambiar la expresión de adoración y vas a poder adorar a Dios con libertad, sin importar el qué dirán. La presencia de Dios va a cambiar tu manera de pensar y la manera en que haces las cosas. La presencia de Dios lo va a hacer para ti. La presencia de Dios va a hacer morir en ti lo que tiene que hacer morir. Nuestro orgullo, nuestra vanidad, todo. El pecado, todo. Porque para eso el Señor nos moldea y nos purifica. Y a veces nos tiene que pasar por el hornito. Pero no es para acabar con nosotros, es porque nos ama. Amén. La presencia de Dios va a bendecir tu vida y tú vas a bendecir a todos aquellos que estén a tu alrededor, incluyendo tu familia. Amén. La presencia de Dios te va a llevar a que venzas las obras de la carne. Tú vencerás la casa de Saúl y serás de la casa de David. Tendrás una clara identidad en Cristo y vas a poder vencer las críticas y todas las obras de la carne porque la presencia de Dios está sobre ti. Amén. Vas a estar firme en contra de las acechanzas del enemigo. No habrán argumentos ni del diablo, ni del mundo, ni de tu propia carne que te hagan apartar del Señor. Amén. Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a hacer una declaración. Vamos a decir todos juntos, vamos a ponernos sobre nuestros pies y allí donde usted se encuentre también, póngase de pie junto conmigo y tú y todos juntos vamos a repetir, porque la presencia de Dios está con nosotros y no nos vamos a dejar, no vamos a permitir que el temor, el miedo, si en el primer obstáculo donde tú veas que tú has decidido buscar la presencia del Señor, vienen los obstáculos, no te detengas. Si sientes miedo como lo hizo David, no te detengas. Acuérdense que en ese primer intento de David, él mejor dejó el arca donde Obed-edom porque tuvo miedo. No te detengas, no tengas miedo. Busca la presencia del Señor y yo te aseguro que tu vida va a ser diferente. Vamos a decir en el nombre de Jesús, a fuerte voz, a una voz bien fuerte. Levanta tu voz y en el nombre de Jesús, yo creo en mi corazón que tu presencia va a transformar mi expresión de adoración. En el nombre de Jesús, yo voy a poder adorar a Dios, dilo bien fuerte, yo voy a poder adorar a Dios con libertad, sin importar el qué dirán. Vas a decir conmigo, la presencia de Dios va a cambiar mi manera de pensar. Dilo bien fuerte, va a cambiar mi manera de pensar y la manera en que hago las cosas. La presencia de Dios me va a bendecir y yo voy a poder bendecir a otros y voy a poder bendecir mi familia. La presencia de Dios va a hacer, di conmigo, que tenga una identidad clara en Cristo y voy a poder vencer las críticas y las obras de la carne. Voy a poder vencer toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús. Porque la presencia de Dios está conmigo, voy a estar firme, di conmigo, voy a estar firme en contra de las acechanzas del enemigo. Y no van a haber argumentos ni del diablo, di conmigo, no van a haber argumentos ni del diablo, ni del mundo, ni de la carne que me aparten del Señor. Amén. Vas a levantar tus manos
Y en el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que hay libertad, que tu presencia, Señor, desciende en cada persona, Señor. Hoy somos conscientes de esa gran responsabilidad que tenemos de tener tu presencia en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, porque hasta aquí, Señor, hemos hecho las cosas a nuestra manera, Señor, porque hemos pensado que es como nosotros pensamos y no es así, sino que es como tú quieres, como dice tu palabra, Señor. Hoy perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, límpianos hoy, Señor. Yo creo en mi corazón que tú estás haciendo morir obras de la carne, que tu Espíritu Santo está obrando en este lugar y donde quiera que estén viendo este mensaje, en el nombre de Jesús, que tú estás transformando corazones, que estás transformando sus pensamientos, que están siendo quitados todo velo de incredulidad, en el nombre de Jesús, toda dureza de corazón, en el nombre de Jesús, es ahora mismo quebrantada.